nuestras jornadas de hoy día tenemos al doctor Alfredo Arnés Lojosa, médico cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Simón, médico del Centro de Salud del Hospital Cochabamba Quillacollo. Es un diplomado en docencia universitario, una maestría en educación superior y es actualmente docente de anatomía humana, fisiología y fisiopatología en la Universidad Mayor de San Simón y en la Universidad Privada, en las Universidades Privadas del Valle. Por favor, demos un gran aplauso al doctor Arnés. Queridos estudiantes, amigos, personas que nos acompañan esta tarde, seguramente por la videoconferencia nos estamos comunicando con otros países. Saludos a ellos también. Me dijeron que era una jornada internacional, por eso tienen traje, pues no vienen con mi colega de Luis Germán, ¿no? Pero bueno, conversar un poco sobre una región del cerebro muy importante desde el punto de vista de las funciones que desempeña, que es el lóbulo parietal. ¿Sí? Nosotros, como ustedes, seguramente vamos a hablar sobre fisiología y anatomía del lóbulo parietal. Seguramente las conferencias siguientes van a complementar aquello, profundizando más las partes fisiológicas y ustedes saben que el lóbulo parietal es un segmento de la corteza cerebral. Un segmento que, si hablamos de la situación, se encuentra localizado en la parte superior, posterior y lateral del cerebro. Cada hemisferio cerebral, lógicamente, tiene este segmento, que es el lóbulo parietal. Y tomamos como referencia para ubicar al lóbulo parietal, como ustedes ya saben, a la cisura central o cisura de Rolando. Es una cisura que comienza, como describe la literatura que manejamos aquí también en la facultad, la parte media, la parte central precisamente del borde superior de los hemisferios cerebrales. Justo en el centro, ahí comienza. Este surco central o cisura central, que es un surco de bastante profundidad, va a tener una serie de curvaturas que va a constituir en conjunto el límite anterior del lóbulo parietal. En esta cara superolateral de los hemisferios cerebrales podemos ver un límite posterior también aquí. Límite posterior que comienza en esta cisura, en esta escotadura, la terminación del surco que separa el lóbulo parietal del occipital, el surco parieto-occipital, o antiguamente llamada aquí esta pequeña escotadura, la cisura perpendicular externa. Una línea imaginaria que comienza en esta cisura y que se extiende hasta la otra incisura que está por delante del lóbulo occipital, que es la incisura preoccipital. Va a constituir esta línea imaginaria así trazada el límite posterior del lóbulo parietal. Ustedes también saben que inferiormente el lóbulo parietal está separado del temporal gracias a la cisura lateral o cisura de Silvio, que en su extremo posterior, por una línea transversal horizontal, imaginaria también, ¿sí?, se va a extender hasta esa línea imaginaria que iba desde el surco preoccipital de la incisura preoccipital al surco. Entonces, la cisura central, la cisura de Silvio y estas dos líneas imaginarias constituyen los límites del lóbulo parietal en esta cara lateral o superolateral de los hemisferios cerebrales. Pero el lóbulo parietal no solo se extiende en la cara superolateral de estos hemisferios cerebrales, sino que también se extiende sobre la cara medial. Vean ustedes, aquí vemos la cara medial de los hemisferios cerebrales, donde ustedes seguramente reconocen acá como parte del lóbulo occipital la cuña, y aquí la cisura o surco parieto-occipital. Delante de este surco hay un segmento que pertenece al lóbulo parietal. Este segmento comúnmente llamamos lobulillo cuadrilátero o precuña, ¿no es cierto? Además de este lobulillo cuadrilátero, en la parte anterior a él encontramos
el lobulillo paracentral, una escotadura o la finalización superior de la cisura central. Toda aquella parte de la corteza cerebral situada detrás de esta escotadura, que es la terminación de la cisura central, toda esta parte posterior, todavía pertenece al lóbulo parietal. Entonces, nosotros tenemos que el lóbulo parietal no solo se extiende en la cara superolateral, sino también se extiende medial de los hemisferios cerebrales, comprendiendo la parte posterior del lobulillo paracentral, la parte posterior, y comprendiendo el lobulillo cuadrilátero o cuña, o precuña, ¿no es cierto? No se olviden que este lobulillo cuadrilátero está delimitado inferiormente por una prolongación de la cisura del cíngulo, que sería toda esta, una prolongación posterior, que es el surco subparietal. Hasta ahí sería el límite inferior del lóbulo parietal en esta cara medial. Cuando veamos después las áreas corticales, en esta parte posterior del lobulillo paracentral, que corresponde al lóbulo parietal, están las prolongaciones del área 312, sensitiva primaria. En cambio, en el lobulillo cuadrilátero precuña van a estar el área 5 y 7, ¿no? Que pertenecen a la primera circunvolución parietal, la prolongación de la primera circunvolución parietal. Siguiente, por favor. El lóbulo parietal está dividido por una serie de surcos que son de menor profundidad que aquellos surcos que conocemos comúnmente como cisuras. Están divididos en circunvoluciones. En algunos textos también los conocen como girus, ¿no es cierto? Es así que por la presencia de un surco, que es el surco intraparietal, ¿no? Con su prolongación superior, que va a constituir el surco postcentral, el lóbulo parietal va a estar dividido en 3 circunvoluciones en esta cara superlateral. Como ustedes ya saben, la circunvolución parietal ascendente, clásicamente conocida, pero ahora, por estar situada detrás del surco central, se le llama circunvolución postcentral. Es una circunvolución que desde el punto de vista funcional va a ser muy importante, ¿no? Donde termina o que reciben las terminaciones de las vías sensitivas, ya sea somáticas, ya sea propioceptivas, viscerales, ¿no? Todas esas van a terminar en esta circunvolución. Encima del surco intraparietal vamos a tener la primera circunvolución parietal y la segunda circunvolución parietal, que está por debajo del surco intraparietal. Debemos recordar también que este surco intraparietal en su parte horizontal acá presenta una escotadura, que se la conoce clásicamente como incisura de Hensen, que gracias a esta escotadura, la segunda circunvolución parietal se puede dividir en un segmento anterior, o girus supramarginalis, y un segmento posterior, llamado también girus angularis, o angular simplemente. Entonces, en esta cara superolateral distinguimos 3 circunvoluciones: el surco intraparietal y sus prolongaciones. Esta división anatómica nos sirve también para ubicar o para hacer hincapié en la división funcional del lóbulo parietal. Siguiente, por favor. Para entender mejor la división funcional, es bueno recordar que la cerebral está constituida histológicamente por una serie de capas celulares. Capas celulares que, como ustedes ya saben, son 6 capas, ¿no es cierto? En las cuales hago hincapié especialmente en la segunda y la cuarta capa, granulares, externa e interna, y también recalcamos la tercera y la quinta capa, piramidales, externa y piramidal interna.
¿Por qué recalcamos estas dos capas? Porque después vamos a ver estudios histológicos en el lóbulo parietal, en la primaria, el área 312, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar más desarrolladas las capas granulares. Y son estas capas granulares las que van a recibir la información proveniente del tálamo, especialmente del núcleo ventral posterolateral del tálamo, del núcleo ventral posterolateral, ¿no es cierto? Y son esas vías las que van a llevar información sensitiva de todo tipo, táctil, propioceptivas, presión, vibración, impulsos sexuales, gustativas, las vías trigeminales, todas esas vías sensitivas que vienen desde el tálamo, relevo de la información, ¿sí? A través de estas terminaciones nerviosas van a terminar en la quinta y en la cuarta y en la quinta capa de la corteza cerebral de la circunvolución postcentral. A diferencia de un precentral que está delante de la cisura central, donde se desarrollan especialmente las capas piramidales, 3 y 5. ¿Sí? Va a haber más desarrollo de estas dos capas, de modo que son a través de estas fibras o de estas neuronas piramidales cuyos axones van a formar las fibras córtico-espinales, córtico-nucleares, córtico-continuas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, toda la vía aferente de la corteza cerebral, por ejemplo, ¿sí? Que llega al lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, va a tener mayor desarrollo de las capas granulares, o desarrollo de las capas piramidales. En cambio, en el área motora primaria, del área de la circunvolución precentral, va a tener más desarrollo de las piramidales, 3 y 5, ¿no? Esas diferencias, por ejemplo, han permitido los autores, los neurólogos, patólogos, fisiólogos, neurofisiólogos, estudiar la corteza cerebral y dividirla histológicamente y funcionalmente, siguiente por favor, determinadas áreas. Uno de los primeros que ha estudiado con minuciosidad la corteza cerebral, muchos cortes en la corteza cerebral, no solamente del cerebro humano, sino también de primates, de monos, ¿sí? Buscar ciertas similitudes en el cerebro entre esos animales, unos más animales que otros, pero seguimos siendo, ¿no? ¿Sí? Buscar ciertas similitudes que permitan incluso explicar las teorías evolucionistas que en aquellas épocas, de los años 1000, ¿no es cierto?, empezaba a difundir Charles Darwin, por ejemplo. La teoría evolucionista ha calado hondo en varios científicos que han tratado de contribuir a la explicación del evolucionismo, en el caso del estudio de la corteza cerebral. El individuo, por William Brodmann, ¿sí?, empezó a estudiar la corteza cerebral, como les digo, haciendo múltiples y minuciosos estudios histológicos de la corteza del cerebro, viendo que cada una de las regiones tenían características particulares en las capas, ya vamos hacia un momento, de la corteza cerebral. De modo que, de acuerdo a esas diferencias, ¿sí?, en cada una de las capas, la forma, disposición, densidad de las neuronas, la frecuencia que tenían esas estructuras histológicas, ¿no?, de la corteza cerebral, es que le ha permitido a este autor, ¿sí?, proponer la existencia de áreas corticales con funciones determinadas. En el 1903
al inicio de sus investigaciones, él propuso la presencia de cerca de 40 áreas. Pero cuando siguió estudiando la corteza cerebral, distinguir hasta 52 regiones o áreas en la corteza específicas. Es verdad que actualmente se considera por áreas de la corteza cerebral como una forma demasiado simple de explicar el funcionamiento del cerebro. Actualmente no se considera que solo una área sea responsable de una determinada función. Cuando se estimulan ciertas funciones en el cuerpo, consigue generar impulsos eléctricos, potenciales de acción en estas áreas tan delimitadas de la corteza cerebral, sino que son zonas extensas, áreas extensas o segmentos extensos de la corteza que se despolarizan ante esos. Considerar tan circunscritas las funciones cerebrales no es algo que ya se considere válido. No hay la forma de tratar o la forma de poder explicar cómo un estímulo determinado, ¿sí?, estimula áreas extensas de la corteza cerebral. No se han puesto de acuerdo actualmente para darle un nombre a cada una de esas zonas, porque muchas zonas para determinados estímulos se sobreponen, se superponen. Entonces, mientras no esté de acuerdo para denominar esas áreas extensas en una nomenclatura que sea clara y que sea universalmente aceptada, es que todavía se utiliza la segmentación de Brodmann, determinadas funciones específicamente o especialmente para ubicar esas funciones en circunvoluciones, lóbulos de la corteza, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, ¿no es cierto?, es que, por favor, siguiente. Nosotros podemos mencionar, en resumidas cuentas, ¿no?, que a nivel del lóbulo parietal, a nivel de la área postcentral, por ejemplo, acá, ¿no?, una serie de áreas, como el área 2, ¿no es cierto?, que se consideran como áreas sensitivas primarias. También encontramos que en la primera circunvolución existe el área 5, existe el área 7, ¿no es cierto? En la segunda circunvolución parietal encontramos el área 40 y el área 39. Vean ustedes cómo el área 5, el área 7, el área 3, 1, 2 no solamente se extienden en la cara superolateral del cerebro, se extienden en la cara hemisferios cerebrales. Ahí vemos, ¿no?, el área 3, 1, 2, el área 5, 7, en lo que decíamos era el lobulillo cuadrilátero o precuña. Muchas veces, cuando escuchamos a los estudiantes hablar de estas áreas corticales, mencionan, ¿no?, que aquí en el área o en la circunvolución encontramos el área 1, 2, 3, dicen, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero vean ustedes que la disposición de las áreas, por estas diferencias histológicas que mencionábamos, no es que el área 1 está adelante, ¿no?, el área 3, sino que por la denominación que siguió Brodmann, antes está el área 3, al medio está el área 1, posteriormente está el área 2, ¿no? Por eso es que se menciona área 3, 1, 2, ¿cierto? No es 1, 2, 3 y todos a la vez, ¿cierto? Sino es 3, 1, 2. Nosotros vemos la anterior imagen, por favor. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, de diferente color, también ahí se ve, ¿no?, la disposición de amarillo del área 3,
de color café y la de lila oscuro del área 2, ¿no? 312, ¿no? Es la disposición, ¿sí? Seguramente esta disposición está en relación también que en las partes anteriores de esta circunvolución postcentral, sobre todo van a llegar las fibras propioceptivas. Las fibras que nos informan de los diferentes segmentos del cuerpo, que nos informa del nivel o grado de, ¿cierto? ¿Sí? Y que esas sensaciones percibidas en la parte anterior de esta circunvolución, ¿no es cierto?, van a, gracias a fibras de asociación, ¿sí?, que pasan por debajo de la cisura central, van a conectarse con las áreas motoras, como el área 4, para corregir cualquier exceso que tengan esas funciones propioceptivas de tono muscular, de posición del cuerpo, ¿cierto? Por eso les decía, ¿no? Estas áreas de Brodmann no son áreas así tan delimitadas, ¿sí? Funcionalmente, porque cuando estimulamos las funciones propioceptivas, no solamente se crean potenciales de acción a nivel de la circunvolución central, sino que al mismo tiempo también se estimula de manera conjunta la función precentral. Una función sensitiva ya no solamente se circunscribe a estimular el área sensitiva primaria, sino también las áreas motoras para controlar específicamente los movimientos, porque los movimientos se regulan en más o en menos gracias a la información que llega a las áreas sensitivas, ¿no? Entonces, una estimulación sensitiva no solamente áreas circunscritas, sino también áreas vecinas como el área 4, motora, ¿cierto? Seguimos, ¿no? Siguiente. Si nosotros queremos hablar de las funciones de estas áreas, ¿no?, normalmente, o ahora en la literatura común y corriente que se revisa, ¿no?, en psiquiatría, realmente, ¿no?, de dos segmentos en el lóbulo parietal. Un área parietal anterior, que resultaría ser esta área que ocupa el postcentral, ¿cierto? Esta área parietal posterior entran, como decíamos hace rato, el área 312, somatoestésica primaria, y en la parte inferior de esta circunvolución, aquí abajo, a nivel del labio superior, ¿no?, de la cisura de lateral o de Silvio, superior postcentral, ¿sí? 43 encargada de la percepción de los sabores, ¿sí? Hace un momento que el área 312 era el área estésica primaria, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de estésico, hablamos de sensibilidad. La sensibilidad, los diferentes tipos de sensibilidades de la superficie del cuerpo. Como el tacto, la presión, el video, como los estímulos sexuales, ¿no es cierto? Toda esa información llega a esta área, ¿sí? Al área 43, que está en la parte inferior de esta circunvolución postcentral, llega la información relacionada con los diferentes tipos de sabores. Pero esta área no solamente uno reconoce si el sabor es dulce, amargo, ácido, agrio, sino también reconoce esa información, reconoce a qué alimento o a qué elemento ese sabor específico, ¿no es cierto? ¿Sí? Así nosotros podemos decir, por ejemplo, que gracias a esta área 43 y su función de interpretación, podemos reconocer que un sabor dulce es dulce gracias a un helado de vainilla, un helado de frutilla, un caramelo
¿cierto? No es cuestión solo de percibir el tipo de sabor, sino también interpretar los sabores para indicar el origen de esa sensación, ¿no es cierto? Esta área 312, por favor, como nosotros sabemos, ¿no? Aquí vemos toda la corteza cerebral de esa área 312. Carga de percibir todas esas sensaciones exteroceptivas e interoceptivas o proprioceptivas que difundan, ¿no es cierto? Demarcando en esta corteza cerebral sensitiva primaria, somatosensitiva, áreas o segmentos que controlan la sensibilidad de determinados lugares del cuerpo. Una especie de mapita corporal, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde las áreas del cuerpo humano que tienen más cantidad de receptores para una determinada función, mayor en la corteza de las áreas somatosensitivas primarias. Eso, por ejemplo, nosotros tenemos abundantes receptores para el tacto a nivel de la mano, los labios, la lengua. Esa abundancia de receptores y por ende mayor desarrollo de la función táctil en estos lugares del cuerpo va a permitir, por ejemplo, que la mano una amplia superficie de control sensitivo en esta área somatosensitiva primaria. ¿Sí? Función en la mano, mayor superficie de corteza cerebral que controla la mano. También los labios, por ejemplo. La lengua, ¿no? Vean los labios, gruesos, sensuales estos labios, ¿no es cierto? Van a tener superficie amplia de la corteza cerebral para controlar esa función sensitiva, ¿no? ¿Sí? Vean ustedes los pies. Hay pocos receptores para el tacto, ¿sí? De modo que la corteza va a ser menos extensa que, por ejemplo, la controlar la mano, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? Tenemos determinados segmentos de esta corteza del área sensitiva, somatosensitiva primaria, percibir la sensibilidad de determinados segmentos del cuerpo. La presentación gráfica, nosotros le llamamos el músculo sensitivo. La misma o similar representación gráfica podemos hacer, por ejemplo, para motoras, en el área motora primaria, el área 4. Aquí hay gran representación, por ejemplo, de los labios, la boca, la lengua, las manos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean ustedes, aquí también vemos los órganos genitales. Aquí vemos la lengua, ¿no? Similar representación para las áreas motoras podría existir. Digamos que la corteza somatosensitiva primaria también se encargaba de funciones viscerales, ¿no? Las vísceras intraabdominales son representadas, ¿sí? Por una superficie de la corteza cerebral que está por encima, en el labio superior, ¿sí? Inmediatamente debajo de la zona gustativa, en el fondo, en el labio superior de la cisura lateral o de Silvio. Ahí vemos cómo esta representación nos indica que aquí terminan las vías sensitivas viscerales, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento de este homúnculo nos permite también entender cómo lesiones determinadas de la corteza cerebral, de esta área somatosensitiva primaria, lesiones específicas de determinado lugar del cuerpo, ¿no? La presencia de tumores, la presencia de isquemia, la falta de oxígeno que llegue a la corteza cerebral empieza a generar lesión y luego puede generar muerte. ¿Sí? Esa muerte de tejido
corteza cerebral puede determinar déficit, en este caso sensitivos, ¿no es cierto?, en estas determinadas zonas del cuerpo controladas por estas determinadas áreas. Solamente sirve esto para entender el control, ¿no?, de los segmentos corporales por un segmento o un lugar de la corteza cerebral, sino también nos ayuda a entender cómo las lesiones de estos lugares de la corteza cerebral, en este caso sensitivo, de este lugar del cuerpo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Nosotros también debemos recordar, ¿puedes retornar unas 2 diapositivas, por favor? En el interior del lóbulo parietal encontrábamos el área somatoestésica de asociación. Esta área somatoestésica de asociación, que es toda esta parte posterior, porción postcentral, ¿no?, donde estaba la parietal 1, parietal 2, es un área donde comúnmente, clásicamente, se describe la existencia del área 5-7, del área 40 y del área 39. Esta área somatoestésica de asociación, no así tan específico por áreas, ¿sí?, que se encarga de percibir muchas aferencias, recibe muchas aferencias, tanto de las áreas sensitivas como de las funciones visuales, auditivas, ciertas información también de las características de los movimientos, ¿no? Recibe muchas aferencias de ese tipo para permitir también, mediante sus referencias, controlar la corteza motora del cerebro y permitir realizar movimientos secuenciales, movimientos coordinados, o controlar los movimientos, sino también interpretar la información. Solamente decimos que en esta parte superior, donde está el área 5-7, el área del reconocimiento de los objetos mediante el tacto, ¿no es cierto? Si bien reconoce los objetos mediante el tacto, pero también relaciona esa información de reconocimiento con las experiencias sensitivas anteriores para poder reconocer los objetos que estamos tocando. ¿Sí? En esta área, si yo cierro los ojos, bolígrafo en la palma de mi mano, si mi cerebro está bien, ¿sí?, si esta área está bien, yo reconozco la textura, el peso, ¿no es cierto?, de este objeto. Si mi cerebro está bien, esas ¿sí?, se van a permitir que el individuo indique a qué objeto ese tipo de sensibilidad reconocida. Es así que si mis ojos están cerrados, este objeto, yo puedo decir por el tacto, esto es un bolígrafo, ¿cierto? Si me dan una moneda de 10 centavos, si me dan una moneda de 1 boliviano, yo mediante el tacto, de acuerdo al tamaño, forma, textura, yo puedo reconocer que es de 10 centavos y de 1 boliviano. Incluso 2 monedas muy parecidas, como la moneda de 20 centavos con la moneda, perdón, 50 centavos con la moneda de 5 pesos, ¿no? 5 bolivianos, que son del mismo tamaño, pero por los bordes estriados que tiene la moneda de 5 bolivianos, yo puedo decir, esos estriados son típicos de una moneda de 5 bolivianos, ¿no? Entonces, esta área no solamente me reconoce las características de un objeto mediante el tacto, sino también me indica qué objeto es el que estoy palpando. Las áreas 39 que están en esta parte posterior del lóbulo parietal inferior, o de la circunvolución parietal inferior, y el área 40 que está en esta parte anterior, están relacionadas con todo el cuerpo de la visión. Esta área 40, ¿sí?, reconoce, como decíamos, los diferentes segmentos del cuerpo.
dándole información al cerebro en cada momento el grado de tensión que tienen cada, ¿sí? Y esa información es importante, ¿no? Porque reconociendo los diferentes segmentos del cuerpo y la posición de estos segmentos, relacionar esa información sensitiva con los movimientos que se van a originar en la corteza motora. La posición del cuerpo me permite a mí planificar movimientos. Muchas veces movimientos, ¿no es cierto? El reconocimiento o interpretación visual en esta parte posterior del lóbulo parietal me permite poder reconocer, por ejemplo, objetos. Ese objeto es reconocer números, conocer las letras. Esta área pertenece a área siguiente. Aquí nosotros vemos el área de Wernicke. Está en la parte posterior de la cisura lateral o de Silvi, ¿cierto? Donde toda la información visual, auditiva, motora, se relaciona, se analiza, se interpreta en esa área y nos permite a nosotros poder leer, ¿sí? Crear una información ordenada, expresar ideas, lenguaje claro y ordenado. Muchos lo consideran como el área del discurso, para hablar de manera clara, oportuna. Pero yo necesito relacionar todas las funciones sensitivas y motoras. Entonces, esta área de Wernicke es un área donde las funciones intelectuales superiores expresan mucho más desarrolladas de la corteza cerebral. Y como parte de esta área de Wernicke, aquí en esta parte posterior, el área 39, era el área de reconocimiento visual, que decíamos era el área donde reconocíamos palabras, podíamos leer un libro y leer un texto, identificando, ¿no es cierto? Expresando frases completas, ¿sí? Reconocemos en esta área todo lo que encontramos. ¿Qué pasará si tuviéramos algún problema en las áreas del lóbulo temporal, del lóbulo parietal? ¿Qué sucedería? Si cada una de estas áreas tiene funciones específicas, la acción de esas áreas va a permitir función. Lógicamente, ¿no? Aquí, si tendríamos área 312, una lesión por algún motivo, ¿sí? Nosotros perderíamos percibir el tamaño, peso de los objetos, ¿sí? Aunque nosotros podríamos tal vez en la palma de las manos esos elementos, pero no podríamos identificar con certeza, con cabal precisión, a qué corresponden esos objetos. Y mediante el tacto se identificar estructuras, a esas patologías las llamamos agnosias, ¿no es cierto? Por ejemplo, agnosia espacial.
persona, yo sé que hay otros alrededor, pero cuando hay agnosia espacial, las personas que están alrededor pueden desvestirse, no interpreta esa información, solamente percibe lo que yo estoy mirando. Hay lesiones de esta parte. ¿Sí? Muchas veces también hemisferios están lesionados y esta zona está lesionada. En mi campo visual, el hemisferio derecho está lesionado, solamente puedo ver en mi campo visual. El hemisferio izquierdo me está, ¿no? Pues en mi campo visual puedo encontrar muchos elementos reconocibles, pero cuando hay agnosias unilaterales correspondiente al hemisferio lesionado, interpretación no existe, ¿no es cierto? Perdemos la noción de esa área del campo visual. A pesar de que podemos verlo, ¿no? Lo interpretamos, ¿no es cierto? Digamos que estaba el área del reconocimiento de los diferentes segmentos del cuerpo, ¿sí? De uno de los hemisferios del cuerpo contralateral a la lesión pierde completamente la atención del individuo. ¿Qué es eso? Esa persona, por ejemplo, no reconoce la existencia de esa mitad del cuerpo contralateral al hemisferio lesionado. No reconoce ni siquiera su presencia. Hace todo con el lado sano, ¿no es cierto? Palpa con el lado sano, de la otra mitad, ¿no es cierto? Entonces, incluso no le presta atención ni siquiera para lavarse, ni siquiera para peinarse, ni para vestirse. La capacidad del individuo atender esa mitad del cuerpo. ¿Sí? Decíamos que en el área 39 del área de Wernicke, de interpretación visual, nosotros podíamos reconocer letras, podíamos reconocer, ¿no es cierto? Leer, ¿sí? Imagínense que hubiera una lesión de estas áreas, de esta área posterior. No podríamos reconocer letras. Y si no reconocemos letras, no podríamos leer. Tendríamos dislexia, ¿no es cierto? No podríamos reconocer números. Conocemos los números, no podemos hacer cálculos, ¿no es cierto? Ni siquiera una suma ni resta. Vamos a calcular, ¿no es cierto? Escribir las letras. A ver, no sabríamos cuál es la Z, ¿no? Entonces a eso llamamos las agrafías, ¿no es cierto? De acuerdo a las funciones que nosotros mencionamos en cada uno de estos segmentos del lóbulo parietal, sus lesiones determinan en el cuerpo, en la superficie corporal, características. Y muchas de los déficits que podemos percibir pueden agruparse en síndromes, por ejemplo. Por ejemplo, que cuando nosotros tenemos acalculia, dificultad para hacer cálculos numéricos, para poder escribir, ¿no es cierto? Determinadas agnosias, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos conjuncionar esos y generar un síndrome como el que describe clásicamente en la literatura, que es el síndrome de... ¿Sí? Entonces, el síndrome de Germán se produce sobre todo del lóbulo parietal, de la parte posterior del lóbulo parietal, en el hemisferio izquierdo del cerebro, que generalmente es el hemisferio dominante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando ese conjunto de signos, ¿sí? Podemos generar una serie de síndromes.
¿no? Y así sucesivamente podríamos hablar de varios elementos, ¿no? En las conferencias siguientes, en las charlas siguientes. En cuanto a la anatomía y fisiología del lóbulo parietal, creo que es lo más importante a este tema. Siguiente, por favor. Agradecerles a todos por la presencia y felicitar a la Sociedad de Estudiantes de Medicina por esta iniciativa.